Hola, esto es Asalto Mental y la idea es encontrarnos en un espacio como estos, no tanto para encontrar respuestas, sino para susurrar dudas. Quería cambiar un poquito de escenario porque me parece importante que este canal también tenga su podcast. Así que los podcasts o los episodios de podcast siempre van a estar como en un escenario diferente, a un parque o a una caminada, aunque no siempre será así. De cualquier manera lo voy a agrupar todo en una lista de reproducción y empezamos con el episodio número 1. Y hoy quiero hablar acerca de un personaje que muchas veces es considerado un rebelde, un loco, alguien que aparece en nuestras vidas para sacarnos de control y que a veces lo rotulamos con ese gran título que la mayoría del tiempo no es un título tan honroso porque tiene una carga medio negativa. Estoy hablando de la oveja negra. ¿Es usted uno de ellos? ¿Convive con alguien de su familia que también se le llama así, que le dicen así? ¿O se ha encontrado con un jefe o con un compañero o con un amigo al que le llaman la oveja negra de la oficina, la oveja negra de la familia, la oveja negra de la relación? Pero en general es un personaje que no siempre tiene por qué ser negativo, porque yo creo que parte de digamos, de la problemática que tiene este personaje es que se le da una connotación negativa y no. Hoy quisiera que viéramos también un lado luminoso de la oveja negra. La oveja negra es un personaje que podría tener y tiene de hecho una serie de lados positivos y luminosos. Y vamos a ver por qué. Desde hace mucho tiempo, si hablamos un poco de esas historias que hablan de la oveja negra, podemos remontarnos a la época incluso de la Biblia, donde se habla de que esa oveja negra le quitó la vida a esa oveja blanca o a ese buen hijo llamado Abel. ¿Se acuerdan de Caín? Que parece ser que con una quijada de burro lo sacó del partido. Y esa oveja negra, yo creo que por eso también esa oveja negra y esa figura tiene una connotación tan negativa. Pero la oveja negra, si lo miramos bien, es un individuo que de entrada no traga entero. Es un individuo que cuestiona. Eso es lo que me parece más importante, un individuo que cuestiona, que pregunta. Porque si bien todos tenemos prejuicios, preceptos, las familias tienen formas de crianza, la sociedad tiene sus normas, sus reglas, pues la oveja negra se pregunta ¿por qué? ¿Por qué hay que respetar esas reglas? ¿Por qué hay que seguir esas normas? Y si bien algunas veces lo hace de una manera un poco, digamos, atrevida o impetuosa, en el fondo de su discurso tal vez esa pregunta tendría un cierto sentido. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no preguntarnos, por qué no parar un poco a pensar sobre si esa pregunta, por ejemplo, con una ley o con una norma que haya en la empresa, por ejemplo, es que todos tienen que trabajar siempre en la oficina? La oveja negra, por ejemplo, puede preguntar, ¿y por qué no podemos trabajar en la casa? O sea, ¿qué nos impide trabajar en la casa? Y en el fondo uno ve que de pronto el jefe se queda sin ninguna respuesta, como que no tiene mucho que decir. Y claro, es que muchas veces las normas están establecidas para que no cuestionemos nada, para que no preguntemos nada, para que ni siquiera tengamos la posibilidad de abrir una puerta de diálogo. Y en la familia, pues ni se diga. En la familia, pues todas las familias tienen unos sistemas de crianza, tienen unas maneras de impartir las normas, las leyes, papá o mamá, dependiendo de si no son ovejas negras, porque también a veces hay un papá que puede ser una oveja negra o una mamá que puede ser una oveja negra. No necesariamente tienen que ser los hijos, ¿no? Pero digamos, papá o mamá da una orden, una regla, y a veces esa oveja negra en contra de sus hermanos pregunta ¿por qué? ¿Por qué tenemos que respetarla? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Está claro que ese personaje es un personaje que cuestiona, un personaje crítico, un personaje que no recibe las cosas y se las traga entera y sin masticarlas. La oveja negra es un personaje que quiere saber qué pasaría si lo hacemos de otra manera, ¿no? Y en esa medida, la oveja negra creo que cuando no está, digamos, cuando no se sabe muy bien tratar, casi siempre la oveja negra es subestimada, ridiculizada, burlada y muchas veces acosada en su discurso, porque nos da miedo muchas veces tanta libertad. Nos da miedo ver tal vez cómo alguien tiene el valor y el desparpajo
de preguntar por qué sí o por qué no, por qué hay que hacerlo de esa manera, por qué yo tengo o tenemos que actuar de esta forma. Entonces muchas veces hemos estado acostumbrados siempre a ser como una especie de rebaño, ¿no? De borregos que siguen siempre las órdenes y los preceptos sin cuestionar, sin rechistar, sin criticar, sin preguntarnos por qué. Mucho cuidado porque por ahí seguramente malinterpretamos el asunto y algunos pueden pensar que yo estoy abogando por romper las reglas permanentemente y porque sí, o porque tenemos el hobby, o porque uno puede creer que tengo el hobby de que siempre llevemos la contraria. No, sin duda las reglas y las normas son evidentemente mecanismos para que podamos vivir todos en sociedad y para que podamos estar todos en una misma sintonía. Existen las normas y existen las reglas porque se ha comprobado que de esa manera o de esas maneras, pues realmente podemos mantener una cierta comodidad, una cierta calidad de vida, un cierto control de nuestros propios impulsos o de nuestras propias maneras de ser libres. Pero la oveja negra muchas veces aparece y cuestiona ese control, cuestiona lo que llaman algunos el status quo. Pero ¿por qué lo cuestiona? Porque yo creo, y la literatura también lo dice, que cuando la oveja negra aparece con su discurso es porque evidentemente algo anda mal. O sea, entendámonos bien, la oveja negra es una especie de señal, de termómetro, que parece ser que con su ruido, con su voz, con su pregunta, con su inquisición, lo que está dejando claro es que hay algo en el sistema que ya no está funcionando, ya sea porque pasó de moda, o sea, está obsoleto, ya sea porque es demasiado tirano, porque no ha dejado espacios para encontrar otras salidas, o quizás porque es demasiado caprichoso, porque esa voz, esa ley que estaba establecida probablemente se hizo por el capricho del dictador, por el capricho del patriarca o la matriarca, por el capricho de ese hermano dominante, si estamos hablando desde el punto de vista de la familia. Entonces pensaríamos quizás que la oveja negra lo que está es señalando o señalándonos de que hay algo que estamos de alguna manera haciendo mal y no lo hemos revisado, no lo hemos cuestionado. Entonces, de nosotros depende un poco pensar, y esto creo yo que quizás sea una de las reflexiones importantes en este primer episodio del podcast, quizás debamos nosotros revisar un poco la idea de lo que estamos haciendo cuando surge una oveja negra. En la política ni hablar. Hay países que están acostumbrados permanentemente a manejar unos ciertos códigos, a que un partido político sea el que siempre haya venido controlando los destinos de ese país o de esa comunidad o de esa ciudad. Y de pronto aparece una oveja negra que hace ruido, cuestiona, mueve los cimientos y sobre todo pone a temblar a muchos que creían que tenían el control. ¿Y qué pasa si esa oveja negra no solamente mueve los cimientos, sino que además llega a la presidencia de un país? Pues claro, evidentemente pone a todos en pánico. En el momento en el que estoy grabando esto, la oveja negra de mi país, que además es el presidente, resulta que ha ido a China cuando generalmente se ha hablado de que ir a China es el gran peligro porque puede atentar contra las relaciones comerciales que siempre ha tenido mi país con Estados Unidos. Y entonces, a pesar de las amenazas que algunos funcionarios de Estados Unidos llegaron a hacer sobre que si el presidente se iba hasta China a negociar, podía generar consecuencias negativas porque podía de pronto Estados Unidos dedicarse a comercializar el café de Centroamérica y las flores de Ecuador. Este presidente, que podríamos hablarle al oído un poco como que es una especie de oveja negra política, terminó haciendo oídos sordos y se fue. Porque si hay algo claro que tiene la oveja negra, es que la oveja negra, cuando no encuentra eco y conexión con sus semejantes, con el rebaño en el que se mueve y del que forma parte, casi siempre la oveja negra busca escapes, ¿no? Busca otros rebaños, otros lugares donde su eco, donde su voz, donde su grito probablemente sea entendido. Y en ese punto me parece que también deberíamos pensarlo un poco, y es
¿Qué pasa si en nuestra casa nos enfrentamos o estamos o convivimos con una oveja negra? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a relacionarnos con él? Si no somos emocionalmente tan acertados, la salida más común es la humillación de su discurso, subestimar su discurso, burlarse de su discurso, ridiculizar su discurso y, en casos extremos, excluirlo completamente del rebaño, ¿no? ¿Para qué? Para poder seguir manteniendo el control como ha venido siendo todo el tiempo. Si somos emocionalmente más inteligentes que la oveja negra, si somos emocionalmente más acertados que la oveja negra, probablemente la salida no es ridiculizarla ni excluirla, sino tratar de entender, comprender a partir del diálogo sin superioridad moral, tampoco con inferioridad moral, pensando que el discurso de la oveja negra es lo mejor y que es el discurso válido ahora y que mi discurso y lo que se ha establecido por años o por décadas o por generaciones es lo adecuado. No, tampoco es la idea. Pero sí tratar de tú a tú sentarnos con esa oveja negra para tratar de comprender qué hay detrás del aparente resentimiento o rebeldía. Cuando hablo de resentimiento, creo que hay que detenernos también allí. Porque cuando emocionalmente somos inestables o no somos tan acertados a la hora de tratar a una oveja negra, casi siempre lo que encontramos es que se llenan de una gran ira y de un gran rencor. ¿Por qué? Pues porque no hay nada más horrible para cualquier persona que ser desestimado en su verdad, que ser burlado en su verdad, que ser ridiculizado en su verdad. Y entonces lo que ocurre es que esa oveja negra responde con la misma rabia, con el mismo rencor, con la misma ira y con los mismos tratos, pues que ha sido de alguna manera los tratos que ha venido recibiendo durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué hacer frente a una oveja negra? Pienso que hay que recurrir a ser un poco más brillantes que ella, más inteligentes que ella y más piadosos y misericordiosos, si se quiere, más humanos que ella, en la medida en que deberíamos preguntar lo que ocurre, abrir la puerta al diálogo para escucharla sin necesidad de entrada de excluirlo, de burlarnos o de ridiculizarla. Y si tú eres oveja negra, si tú que me estás viendo eres la oveja negra y te lo han dicho todo el tiempo, ¿qué vas a hacer para que tu discurso sea mejor acoplado en el resto del rebaño que parece no comprenderte? Si tú eres la oveja negra, ¿qué vas a hacer? ¿Actuarás de una manera pataletuda? ¿Actuarás de una manera inmadura? ¿Te llenarás de rencor porque supuestamente ese otro rebaño no te entiende? ¿O te creerás superior moralmente hasta el punto en el que consideras que todo lo que está establecido no sirve de nada y que la única verdad, la gran razón, el centro del universo, la lucidez más absoluta es la que tú tienes? Sin duda creo que es una gran, digamos, oportunidad. Sin duda que creo que cuando se encuentran estas ovejas negras en el camino, es una gran oportunidad para escucharla, pero también es una gran oportunidad que tiene la oveja negra para poder moldear su discurso, armonizar su discurso para que no suene tan disonante, tan agresivo, tan lleno de rencor, a pesar de que muchas veces el rencor es lo que ella termina recogiendo por parte de la mayoría, que la juzga, la reduce, la ridiculiza y hasta se burla de lo que piensa. ¿Qué haremos frente a una oveja negra? Pero lo único que sí debo dejar claro es que la oveja negra es necesaria para la sociedad, para la familia. La oveja negra es una especie de grito de libertad. Muchas veces un grito de libertad disonante, muchas veces un grito de libertad intimidante, muchas veces un grito de libertad lleno de rencor, de ira, muchas veces un grito de libertad fuera de contexto, imprudente, pero un grito de libertad al fin y al cabo. Y una señal sobre todo, repito, de que lo que está establecido, lo que supuestamente está establecido,
la oveja negra lo pone de cabeza. La oveja negra, no olvidemos entonces, es la gran señal de que hay algo en la sociedad que merece ser revisado. ¿Qué harás cuando tengas una oveja negra en la familia? ¿Qué haces si tu hijo te va a salir oveja negra? ¿Y qué harás tú, oveja negra, cuando tu discurso no sea tan fácilmente asimilado por la sociedad? ¿Cómo vas a reaccionar? El reto de parte y parte es un reto enorme, pero para eso estamos. Los invito a que se suscriban y nos estaremos viendo en otro episodio más de este podcast aquí en Asalto Mental, donde no encontramos respuestas, pero sí nos encargamos de susurrar dudas. Seguimos en la semana explorando cámaras, explorando micrófonos, explorando gadgets y hablando de todo un poco. Muchas gracias, nos vemos pronto.